Muy bien, hermanos, pues nada, es una alegría para mí poder estar con vosotros y vamos en esta tarde entonces a continuar en el libro de Apocalipsis. Eh, pero antes de entrar, porque esta tarde tenemos un plato fuerte, comenzamos con la cuarta revelación, las siete trompetas, donde vamos a encontrar muchas imágenes difíciles de interpretar, vamos a tener que estar saltando un poquito al Antiguo Testamento para ver el significado, pero antes de entrar en eso, había algunas preguntas de la sesión anterior que quedaron pendientes, porque Benjamín me mandó esas preguntas, así que antes de pasar al estudio, si queréis, vamos a pasar unos minutitos y vamos a ir viendo cada una de estas preguntas y os las contesto, ¿vale? Y además está bien, yo creo que esta dinámica quizás de cuando termine el estudio podéis ir lanzando preguntas, así me da tiempo a mí a meditar y pensar en estas respuestas y al inicio de cada sesión podemos ir respondiendo las preguntas que hayáis tenido de la sesión anterior. Entonces, había tres preguntas que me habían lanzado a raíz de la revelación que vimos de los siete sellos y la primera, alguien decía, tenía esta pregunta, ¿no? Decía si como hemos interpretado, Cristo está abriendo los sellos, recordáis capítulo 5, ¿no? La visión de esa segunda revelación en el trono, veíamos que Cristo era el que se acercaba y cogía con su mano ese libro y abría los sellos. Preguntaban, ¿no parece muy lógico que aquel que está abriendo los sellos en esa visión del capítulo 5 lo interpretemos ahora como ese caballo blanco que era el primero de los sellos, de los siete que había en esa tercera revelación? ¿Vale? Una pregunta, pues creo que tiene su lógica, ¿no? No es incompatible, ¿no? Quizás nos estamos excediendo en la interpretación. Yo pienso, y esta es mi respuesta, creo que no es incompatible interpretar que Cristo sea el que esté abriendo los sellos y que a la misma vez en la siguiente revelación esté representando a uno de los propios sellos, ¿no? Porque creo que el lenguaje que usa Apocalipsis es un lenguaje simbólico y a lo largo de todo el libro vamos a encontrar en muchas ocasiones distintas imágenes que en realidad nos están apuntando a la misma realidad. Por ejemplo, la visión que veíamos en el capítulo 5, ¿no? Allí mismo Juan nos describía a Cristo como un león, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, y unos versículos después, nos dice que tenía la apariencia como de un cordero inmolado. Es decir, el lenguaje que usa Juan muchas veces vamos a encontrar imágenes de dos cosas distintas, dos símbolos, pero que en realidad se están apuntando a lo mismo, están haciendo referencia a la misma cosa, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar eso de que es el león de la tribu de Judá, pero a la vez es un cordero inmolado? Bueno, ya lo vimos. No podemos interpretar estos símbolos literalmente, no tendría sentido físicamente. Lo que está haciendo Juan realmente es describir a través de estos símbolos aspectos distintos de Cristo, ¿no? Él, por supuesto, que es el león de la tribu de Judá, porque nos está describiendo a Cristo con todo su poder, con toda su gloria, representado mediante ese símbolo del león, que es un animal fuerte, pero a la vez Juan nos dice que es un cordero inmolado, porque ahí está describiéndonos a Cristo, pero en ese aspecto de su primera venida, que vino en forma humilde y mansa, y que él, sin abrir su boca, se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario, como ese cordero que era inmolado en el altar, como ese sacrificio. Cristo fue el que entregó su propia vida para salvar la nuestra, ¿no? Así que el lenguaje que Juan usa en Apocalipsis creo que admite este tipo de licencias para poder comunicarnos estas verdades. Por ejemplo, otro de los símbolos que vimos en los siete sellos, ¿no? En ese interludio que encontramos en el capítulo 7, los 144.000 y esa multitud vestida de ropas blancas. Fijaos que ahí yo os dije que alguien podría decir, bueno, pero unos son 144.000, ¿no? Y los otros son una multitud, ¿no? No puede ser lo mismo. Y yo os mostré o traté de buscaros conectando cada uno de esos pasajes con lo que representaba en el Antiguo Testamento y en el propio libro del Apocalipsis, que creo que hacen referencia exactamente al mismo grupo de personas, que son los creyentes a lo largo de toda la historia. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues de nuevo es la misma idea, ¿no? Juan se está valiendo de imágenes para comunicarnos distintos aspectos del pueblo de Dios. Por un lado, estos que han sido sellados, que saldrán indemnes del juicio venidero, se nos describen en ese primer cuadro como esos 144.000 porque quiere enfatizar el aspecto de la iglesia militante, ese cuerpo de Cristo que está combatiendo en estos últimos tiempos, que está luchando por el reino. Mientras que la segunda visión nos está trasladando al final de los tiempos, donde se nos muestra a la iglesia triunfante. Los 144.000 es la iglesia, los creyentes a lo largo de toda la historia, como las iglesias militantes,
y esa última multitud de gente vestida con ropas blancas, se está viendo a esos mismos creyentes que están en gloria adorando y se ve como esa iglesia, pero en su aspecto de la iglesia glorificada y triunfante. Pero ambas imágenes, fijaos que apuntan exactamente lo mismo, al pueblo de Dios. Pues de esta misma manera, no veo incompatible la idea de que el mismo que está desatando los sellos en esa revelación segunda, en esa visión celestial, sea a la vez el mismo que está llevando a cabo la obra del Evangelio en el mundo y del reino. Porque en última instancia, si ese caballo blanco representa el Evangelio avanzando, ¿quién es el que está liderando ese avance del Evangelio? ¿A quién le ha sido dado autoridad y poder para que el Evangelio pueda realmente tocar, llegar a personas y conquistar a personas de toda lengua, tribu, nación y etnia? Es Cristo mismo, ¿no? O sea que en un sentido no veo incompatible que ambas cosas estén ahí, ¿vale? Esa sería mi respuesta a la primera pregunta. Luego, la segunda pregunta que tenía por aquí, alguien decía, el cuarto sello, que representa la presencia de la muerte en diversas formas, ¿no? Hablaba de que este cuarto sello, pues hablaba de espada, hambres, mortandad, enfermedades, desastres naturales, fieras, como algo característico, una de las características de estos últimos tiempos. Y la pregunta era, ¿cómo deberíamos interpretar que su acción se autorice solo para una cuarta parte de la Tierra? ¿Vale? Es una buena pregunta, ¿no? De hecho, no dije nada acerca de esto, digo, a ver si alguien pregunta. Efectivamente, no se os pasa una, alguien se fijó en ese detalle. Pues fijaos, yo creo que el hecho de que hable de la cuarta parte de la Tierra, de nuevo lo interpreto no literalmente, no creo que este sello esté hablando de que mueran de los 8.000 millones de habitantes que tiene hoy día la Tierra, que vaya a haber un evento que vaya a matar a 2.000 millones de personas. No lo interpreto de manera literal. Creo que la idea, lo que está simbolizando a Juan aquí, es que aunque la muerte existe y está presente en últimos tiempos, sin embargo, esa muerte que está presente en los últimos tiempos tiene un alcance parcial. Es decir, no habrá una muerte o un evento, una catástrofe o una guerra que pueda provocar la muerte en la totalidad de los seres humanos de la Tierra, ¿no? Y esto creo que tiene muchas implicaciones para nosotros, porque a veces, no sé, podemos pensar, porque no hemos visto a veces en películas, ¿no? De que el fin del mundo será un meteorito que caiga sobre la Tierra y arrase completamente la vida de los hombres, completamente, ¿no? Según lo que el Señor nos está revelando aquí y a través de este sello donde solamente se destruye una cuarta parte de la Tierra, tenemos la promesa y tenemos la garantía de que el fin del mundo no va a venir por un cataclismo que arrase con la vida en la Tierra. El Señor nos ha revelado que esa va a ser la manera en la que ocurra el fin del mundo. Ahora que se habla tanto, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero la guerra entre Ucrania con Putin y que él tiene esas armas nucleares y que puede apretarle un botón y que eso puede hacer que a través de una guerra nuclear se acabe la vida en la Tierra. Pues hermano, quiero que os quedéis tranquilos. Tenemos la garantía por lo que el Señor nos revela en el libro de Apocalipsis que el fin del mundo no va a ser por una guerra nuclear que destruya la vida del planeta, ¿no? Para mí el hecho de que este sello nos está hablando de la cuarta parte de la Tierra tiene este sentido. ¿Existe muerte en el mundo? Sin duda. Estos últimos tiempos se van a caracterizar por muerte por diversas causas, ¿no? Sin embargo, no es una muerte total que vaya a arrasar con la vida de todos los hombres, ¿no? Lo que nos revela realmente Apocalipsis, y eso ya lo veremos, y bueno, creo que ya lo habéis leído y os adelanto, ¿no? El fin del mundo llegará con la segunda venida del Señor. Cuando Él venga a traer juicio, justicia, a erradicar completamente el mal del mundo, a derrotar a Satanás y a inaugurar unos cielos nuevos y una tierra nueva, donde la justicia morará, donde no habrá pecado, donde no habrá muerte y donde no habrá dolor. Ese será el fin del mundo, ¿vale? Entonces, en respuesta a esta pregunta, cuando se habla de una cuarta parte de la tierra es la realidad de una muerte, pero con un, digamos, alcance limitado. Es una muerte parcial de personas en el mundo. Y la tercera pregunta que había, que también, también tiene tela, ¿no? Esta, pero es muy interesante, ¿no? Y es la última, ¿crees que hay alguna simbología en el hecho de que en estas tribus de los 144.000, no estamos hablando del capítulo 7, este interludio en los sellos donde se nos hablaba de estos sellados, estos 144.000, y sabéis que había ciertas diferencias con respecto a las tribus de Israel. Por eso es una de las razones por las que yo pienso que no se refiere realmente al pueblo de Israel per se, sino es un símbolo, ¿no? Porque había un detalle que veíamos y es que no se daba el nombre de la tribu de Dan ni la tribu de Efraín, ¿no? Y la pregunta que me hacen aquí es, ¿por qué no aparece en el nombre de estas dos tribus? ¿Es por algo en concreto? Pues bueno, no siempre os voy a poder dar una respuesta, ¿vale? Hay muchos símbolos en los que a lo mejor no encuentro una respuesta,
Pero en este caso creo que sí hay pistas en el Antiguo Testamento mediante las cuales podemos tener una idea de por qué no aparecen estas tribus, ¿vale? Y es muy significativo porque para encontrar la explicación, de nuevo, vamos al Antiguo Testamento y sabéis que tras la muerte del rey Salomón, el reino se dividió. En las 12 tribus se dividieron 10 al norte y en el sur quedó Judá y Benjamín, ¿no? Eso fue la manera en la que se dividió el reino y posteriormente se estableció la capital de las 10 tribus del norte. Originalmente las tribus del sur de Jerusalén, la capital, sin embargo en las 10 tribus del norte fue Samaria, la capital del reino del norte, ¿no? Y allí, fijaos qué interesante, en Primera de Reyes 12, capítulo 12, versículos 26 al 29, nos cuentan lo que ocurrió con Jeroboam. Y es curioso porque el domingo pasado me tocó la clase de dominical de los niños y justamente le estuve explicando acerca de esto, ¿no? Y coincidió un poco la pregunta con ver este detalle, ¿no? Y fijaos, ya en Primera de Reyes 12 dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, ¿no? Sabéis que al dividirse el reino tenían que ir al templo a adorar. Y claro, la disyuntiva que tenía Jeroboam es, bueno, si ahora el reino se ha dividido, la gente va a querer seguir yendo a Jerusalén al templo a adorar, ¿no? ¿Qué hacemos para solucionar este problema? Yo no quiero que esas 10 tribus vuelvan a unirse de nuevo, sino que la separación continúe, ¿no? Dice, y si el pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y fijaos qué interesante, y dice, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Fijaos qué interesante, Jeroboam, para evitar que el pueblo pudiera volverse a Roboam, él estableció una religión alternativa, construyó estos 2 becerros de oro para que el pueblo adorase, y esos 2 becerros de oro los puso uno en Betel y otro en Dan. Ahora fijaos, la ciudad de Betel estaba situada aproximadamente unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén, y oh sorpresa, esta ciudad está ubicada justamente en la región montañosa de Efraín, una ciudad que le tocó en suerte a la tribu de Efraín. Así que es muy interesante porque lo que el Antiguo Testamento nos revela es que tanto Dan como Efraín se relacionan o son el prototipo en el Antiguo Testamento de la idolatría y de la apostasía. Y de hecho es usado de manera frecuente en la profecía bíblica de esta manera. Fijaos, en Oseas, por ejemplo, Oseas 4, versículos 15 al 18, el Señor está hablando acerca de la realidad de la idolatría de Israel, ¿no? Dice, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, ¿no? El Señor se está quejando, ¿no? Y conocer es una queja hacia la realidad de la idolatría de su pueblo que se ha apartado de él. Dice, bueno, al menos Israel, las tribus del norte que pequen, pero Judá que no peque, ¿no? Dice, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betel, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como corderos a lugares espaciosos? Y fijaos cómo dice el versículo 17. Está hablando de Israel, pero fíjate, en el versículo 17, él dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo, etcétera, y sigue hablando, ¿no? Y es curioso cómo usa la imagen de Efraín como justamente ese Israel idólatra que se ha apartado tras los ídolos. Así que todos estos textos que encontramos en el Antiguo Testamento, yo creo que nos dan la razón por la que en esa figura, en ese símbolo que está usando Juan de los creyentes a lo largo de todas las épocas, que vienen tipificados por esas 12 tribus de Israel, la razón por la que Efraín y Dan están excluidos de esa lista es porque la idolatría y la apostasía no son las características que representan al pueblo de Dios. Estos 144.000 que simbolizan al pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son aquellos que no han doblado su rodilla ante los falsos dioses, sino los que han peleado la buena batalla. Esa imagen de la iglesia militante, están luchando la buena batalla, ellos no se han inclinado ante los ídolos. Así que para mí sería esta la razón por la que en ese símbolo quedan excluidas estas 2 tribus, ¿vale? Y creo que hasta aquí. No sé si después tenéis más preguntas, dudas o queréis seguir preguntando, pues adelante, ¿vale? Ahora sí que vamos a ir en el tiempo que nos queda a nuestro capítulo, ¿vale? Hoy tenemos un plato fuerte, tenemos las 7 trompetas y en esta tarde vamos a estar viendo, pero únicamente nos va a dar tiempo a ver capítulos 8 y 9, ¿vale?
Es un cuadro amplio y no nos dará tiempo, lo vamos a ver en dos partes, ¿vale? Esta tarde vamos a dar un paseo de nuevo por nuestra pinacoteca espiritual, donde el Señor nos va ahora a revelar más cosas, más detalles acerca de estos últimos tiempos. Y en esta sección os recuerdo que se reinicia de nuevo el tiempo. No os perdáis. Yo no puedo interpretar el libro de Apocalipsis de manera lineal en el tiempo, sino que son secciones, son revelaciones donde el Señor nos está hablando de eventos en estos últimos tiempos, desde la primera venida de Cristo a la segunda venida de Cristo. Y de nuevo, en este capítulo 8, a partir del versículo 2, reiniciamos el tiempo. Y aunque las 7 trompetas están a continuación de los 7 sellos, no son eventos que suceden cronológicamente, en realidad. En realidad es una descripción de nuevo acerca de estos últimos tiempos, desde un nuevo ángulo. ¿Vale? En la Revelación 1 vimos el ángulo acerca de Cristo en medio de su iglesia, capítulos 1 al 3. En la Revelación 2 vimos capítulos 4 y 5, la revelación que nos habla acerca de esa visión celestial. Dios está en el trono, Él ha decretado todo y al Cordero le ha sido dado poder para ejecutar los decretos de Dios y todo está bajo su dominio. Así que no debemos temer nada. Revelación 3, que vimos la vez pasada, capítulos 6 y 7, es el desarrollo de la historia donde se nos revelaban realmente más detalles acerca de ese contenido del libro, de esos 7 sellos. Cristo venció en la cruz, a Él le ha sido dada la victoria, el reino de Dios le ha sido dado, el progreso del Evangelio están presentes, pero a la vez observamos que en estos últimos tiempos también hay otros elementos. Estos últimos tiempos están caracterizados por guerras, conflictos, injusticias de todo tipo, la muerte está presente, pero hermanos, hay algo que debemos tener siempre en mente. Todo está gobernado, orquestado y bajo el poder del Señor, porque Él tiene un propósito con todo lo que acontece en este mundo. Vemos que sus hijos allí estaban clamando por justicia y el Señor le dice que tuvieran paciencia. El Señor está mostrando su gracia. Él está esperando a que se complete el número de sus escogidos y cuando se complete ese número, el Señor abrirá el sexto sello. Ese sí es un evento al final de los últimos tiempos. Es un sello que nos hablaba del juicio definitivo, la llegada del Hijo del Hombre al final de los últimos tiempos para traer justicia. Y en ese momento el sistema de este mundo entrará en colapso. El Señor va a venir a poner orden, a traer juicio a toda la humanidad. Y la pregunta que veíamos, ¿quiénes van a ser salvos en ese día? Pues los que han sido sellados. Los 144.000, los creyentes, los que pertenecen a Cristo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que tras ese juicio, ese último sello que nos hablaba justamente del juicio, no habrá apelación posible. Y por eso el séptimo sello que veíamos era un séptimo donde había media hora de silencio. Toda boca quedará en silencio, reconociendo el justo juicio de Dios. ¿Vale? Eso era lo que hemos estado viendo hasta ahora y ahora en esta cuarta revelación el Señor va a seguir mostrándonos aún más detalles de estos posteriores tiempos. ¿Vale? Así que es muy interesante, de hecho aquí os pongo una comparativa, porque la estructura de la cuarta revelación, de esa cuarta sala que hemos estado viendo, la de los sellos, si la comparáis con la que vamos a estar viendo con las 7 trompetas, conservan un paralelismo muy claro. Fijaos, en la tercera revelación, los 7 sellos, veíamos Apocalipsis 6:1 al 17, los 6 primeros sellos. Ahora nos vamos a encontrar con las 7 trompetas la misma estructura. Apocalipsis 8:1 al 9:21, lo que vamos a estar viendo en esta tarde, son las 6 primeras trompetas. Luego veíamos que en los 7 sellos teníamos un interludio donde aparecía esa visión de los 144.000 y una multitud de ropas blancas. Para contestar a la pregunta, ¿quiénes serán salvos? Los creyentes son los que serán salvos de aquel juicio. Ahora, en nuestro interludio, vamos a encontrar dos elementos muy interesantes, que ya veremos a qué preguntas va a contestar, que es ese ángel con el librito y los dos testigos. Y finalmente, para cerrar la revelación, tanto la tercera como la cuarta, vemos el séptimo sello, Apocalipsis 8:1 lo vimos, y veremos que en nuestra sección, las 7 trompetas, esa última trompeta quedará al final del capítulo 11, versículos del 15 al 19. Entonces, fijaos qué interesante, cuando contemplamos aún la estructura del libro, podemos entender, y para mí es algo que me confirma la idea de que están describiendo realmente el mismo periodo de tiempo, los últimos tiempos, solo que lo hacen desde dos perspectivas distintas. ¿Vale? Vale, pues vamos hoy entonces a estar considerando esta cuarta sala, esta revelación, y vamos a ver 4 cuadros que Juan nos va a presentar, 4 visiones que él tiene.
Y lo primero que observamos es el tema de las trompetas, ¿no? ¿Por qué trompetas, no? Los sellos vimos que tenían relación porque están relacionados con ese libro que se está abriendo, de manera que nos habla del desarrollo de la historia de estos últimos tiempos, esos sellos que están siendo abiertos. Pero ¿por qué Juan ahora, en esta revelación, hablándonos del mismo periodo de tiempo, usa esto de las trompetas? ¿Qué significan estas trompetas? Pues fijaos, para poder entender el significado, de nuevo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y sé que estoy siendo muy pesado, pero fijaos que la manera en la que podemos entender los símbolos de Apocalipsis, tenemos que tener alguna base hermenéutica, tenemos que recurrir a lo que la propia Escritura nos revela acerca de estos símbolos o si han sido usados en otro lugar. Y aquí, de nuevo, en el Antiguo Testamento encontramos con frecuencia la trompeta. Y es curioso porque la trompeta siempre tenía una doble función. Por un lado, la trompeta era usada como un instrumento para llamar la atención del pueblo y poder reunirlos para darle un mensaje de parte de Dios, de parte de un profeta, pero también la trompeta era usada con mucha frecuencia para dar la voz de alarma, para avisar del peligro inminente que venía. Cuando el peligro se acercaba, cuando el enemigo cabalgaba veloz hacia algún pueblo para poder destruirlo, ese era el momento de ponerse a salvo y la trompeta era un instrumento que servía como una llamada de atención para el pueblo, para advertirles del peligro y que se pusieran a salvo. De hecho, hay un texto muy significativo en Ezequiel 33, donde él recibe una visión y allí Dios nombra a Ezequiel como el atalaya de Israel. ¿Sabéis? El atalaya era la persona que se ponía para vigilar a ver quién venía. Y en la antigüedad, ese atalaya se colocaba normalmente en un punto alto, observaba el campo y advertía al pueblo de los peligros inminentes. Así que de manera simbólica, Dios en Ezequiel 33 está encargando a Ezequiel la tarea de advertir al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su pecado. Y le está hablando al pueblo de la necesidad de arrepentimiento para evitar la destrucción. Y fijaos, este texto, que si queréis buscar, os leo ahí en Ezequiel 33, versículos 2 al 9, allí dice el Señor, ¿vale? Está hablando el Señor a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre caerá sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así que fijaos qué interesante este cuadro que el Señor está presentando aquí. Por un lado, la imagen que usa de una atalaya tocando la trompeta para advertir del peligro y a la vez está avisando de esa realidad, de la responsabilidad que tiene ese atalaya de advertir al pueblo del peligro. Si el atalaya no advertía del peligro, entonces Dios iba a demandar la sangre del atalaya por no haber advertido. Pero si el atalaya advertía del peligro y se lo decía al pueblo y el pueblo no se arrepentía, entonces ellos iban a ser responsables, ¿vale? Esta imagen en la que aquí está usando el Señor. Y es interesante cómo está usando la trompeta como un instrumento para advertir acerca del peligro, acerca del juicio o acerca del enemigo que se venía a acercar, ¿vale? Ahora, a la luz de todo esto, ¿cómo debemos entender entonces ahora en Apocalipsis el hecho de que Juan esté usando 7 trompetas? Pues fijaos, creo que las 6 primeras trompetas son de nuevo una descripción general de estos últimos tiempos,
donde el Señor nos enseña que muchas de las cosas que acontecen en estos últimos tiempos, y vamos a ir viéndolas en esta tarde, muchas de ellas, deben ser consideradas como llamadas de atención de parte del Señor a un mundo impío. Son advertencias, son juicios admonitorios, es decir, juicios de advertencias, pero ojo, no son juicios definitivos. Ya hemos visto que con el sexto sello hay un juicio venidero sobre el mundo, que será al final de los tiempos. Pero antes de que llegue ese día, este capítulo nos está enseñando que el Señor está siendo paciente con este mundo y está enviando señales de advertencias que son estas trompetas que están sonando. Estas advertencias son una llamada de atención a este mundo pecador para que se arrepienta, para que huyan del peligro, para que se pongan a salvo. ¿Cómo? Viniendo a Cristo, en arrepentimiento y en fe, acudiendo a aquel, el único que nos puede librar de ese juicio definitivo de Dios sobre el mundo cuando Cristo venga por segunda vez. Así que así es como creo que debemos entender esta cuarta revelación, y cada uno de estos símbolos nos va a estar hablando acerca de las advertencias de Dios al mundo. Vale, pero antes de entrar en el detalle en las trompetas, es interesante que Juan nos presenta un primer cuadro, ¿vale? Este primer cuadro que encontramos en los versículos del 2 al 4, Juan, en un sentido, va a darnos una visión celestial de algo que está ocurriendo en el cielo, ¿vale? Y dice, fijaos, el versículo 2, vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. La visión comienza con un primer cuadro donde se describe lo que está pasando en el cielo. Hay 7 ángeles que están a las órdenes de Dios y tienen cada uno una trompeta preparada para ser tocada. Es como que Dios está preparando la acción para traer esos juicios de advertencia al mundo. Pero de repente, en la visión aparece otro ángel. Versículo 3. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que fijaos, en este primer cuadro vemos a este ángel que está delante del altar y está preparando algo. Es una especie de mezcla de incienso y oraciones. Y no lo entendamos literalmente, no es que haya un ángel del cielo con incienso y oraciones. Creo que es una imagen simbólica, pero ¿qué significa realmente este cuadro? Pues de nuevo, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y si nos vamos al libro de Números, capítulo 30, sabéis que el altar del incienso es algo que fue mandado construir por Dios a Moisés con unas instrucciones muy detalladas. Debía ser de madera de acacia, debía ser además cuadrado de 46 centímetros por 46 centímetros, tenía que tener una altura el doble de ese tamaño, creo que eran 92 centímetros de alto, y debía estar recubierto de oro. Y ese altar era usado para quemar incienso en él. No se podía usar para nada más que eso, era de uso exclusivo, era santo, era apartado por Dios para ese uso exclusivo. Y no solo eso, sino que el incienso además debía ser preparado conforme a una fórmula exacta que Dios mismo había dado a Moisés. Era un incienso muy particular, hecho con unas especies aromáticas que daban un olor muy agradable, pero estaba completamente prohibido que nadie más usase ese tipo de mezclas. Era algo santo, algo exclusivo solamente para el uso en el tabernáculo. Y este incienso era ofrecido cada día, pero además solamente podía ser ofrecido por el sumo sacerdote. Era como un ritual continuo que no podía parar. ¿Y por qué tenían que hacer este ritual los israelitas? Pues porque este ritual estaba tipificando algo. Este ritual estaba recordándole al pueblo la oración intercesora y continua delante de Dios que debía ser ofrecida. De hecho, es muy interesante como en otras partes del Antiguo Testamento, el incienso siempre se asocia con la oración. Mira cómo David, por ejemplo, lo asocia en el Salmo 141. Allí en versículos 1 y 2 dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso. Curioso, de una manera poética, aquí David está describiendo su oración subiendo en la presencia del Señor y lo hace con esa figura, ¿no? Con ese incienso aromático que está subiendo a la presencia de Dios.
Así que creo que está claro que el incienso aquí está tipificando la oración intercesora que llega a la presencia de Dios. Ahora, ¿os habéis dado cuenta de una cosa en esta visión? En este cuadro que tenemos en Apocalipsis, el ángel está mezclando dos cosas. El incienso por un lado y por otro lado las oraciones de los santos, las oraciones de los creyentes. Y toda esa mezcla es lo que sube a la presencia de Dios. ¿Qué significa todo esto? Bueno, creo que Dios nos está revelando en esta escena una realidad que quiere que grabemos a nuestros corazones y que nos la grabemos a fuego, porque a veces se nos olvida. Hermanos, en estos últimos tiempos nuestras oraciones no caen en saco roto. Yo no sé cómo tú te sientes cuando oras, ¿no? A veces estamos en casa orando y parece que nuestras oraciones no pasan del techo, ¿no? O piensas que nuestras oraciones se las lleva el viento, o que son un brindis al sol, o que simplemente es una costumbre evangélica. No, hermano, esta visión nos está recordando algo. Las oraciones de los hijos de Dios suben a la presencia del Señor. Él está escuchando las oraciones de sus hijos. De hecho, recordad, el quinto sello que vimos nos mostraba a los creyentes que estaban clamando por justicia, ¿verdad? ¿A dónde fueron las oraciones de estos creyentes? ¿A dónde pensáis que iban las oraciones que Pablo hacía por los creyentes de Colosas, de Corinto, de Galacia, de Éfeso? ¿A dónde van las oraciones de todos los creyentes que están siendo perseguidos hoy en día en Corea del Norte, en Sudán, en Nigeria, y que están siendo masacrados por causa de su fe? ¿A dónde van todas las oraciones de los creyentes fieles que están clamando por la conversión de sus familiares y sus vecinos? El Señor nos está dando esa respuesta en esta revelación. Las oraciones van a su presencia. Él oye las oraciones de los santos, de todos sus hijos. Fijaos, ¿os habéis fijado en el detalle de lo que dice aquí en la visión? Dice las oraciones de todos los santos, los creyentes, todos los creyentes. No solo las oraciones de los pastores, no solamente las oraciones de los grandes maestros de la palabra, no solamente las oraciones de los que oran muy bien, con una perfección teológica, todas las oraciones de los creyentes son escuchadas por Dios. Así que, hermanos, no dejes de orar. Yo te animo a que continúes orando. La oración es el pulso de la vida cristiana, así que anímate a orar, porque el Señor ten por seguro que escucha tus oraciones. ¿Y por qué sabemos que Dios escucha nuestras oraciones? Porque son muy elocuentes, porque están bien estructuradas o porque tienen una corrección teológica, porque provienen de un corazón puro y sincero. Pues no, fijaos lo interesante de esta visión, de este primer cuadro. Estas oraciones están mezcladas con incienso. Nuestras oraciones no llegan de manera directa a Dios. Nuestras oraciones son perfumadas. Son oraciones aderezadas, aromatizadas. El incienso con el que se mezclan nuestras oraciones es la oración perfecta y agradable de nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo, porque Él las purifica. Él es el que las aromatiza de tal modo que llegan a la presencia de Dios y Dios se complace en recibir esta mezcla. Así que, hermanos, tenemos la garantía de que Dios escucha nuestras oraciones porque hay incienso de sobra y para siempre. Fíjate en el detalle de este cuadro. Dice que al ángel le fue dado mucho incienso. Hay incienso para aromatizar todas las oraciones de los creyentes de todas las épocas a lo largo de todos estos últimos tiempos. Así que, hermanos, yo te animo, no te corten, ora sin cesar, no te preocupes de lo bonito o lo fea que pueda ser tu oración, no tengas temor de que tus palabras son demasiado torpes. Aún la más torpe de nuestras oraciones va a ser aderezada con el perfume aromático del incienso de Cristo y esto ten por seguro que va a hacer las delicias de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿para qué sirven nuestras oraciones? ¿Son puramente decorativas o estéticas o tienen algún efecto en nuestras oraciones? Pues fijaos lo que nos revela el versículo 5. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. De nuevo, es un lenguaje simbólico. Pero ¿qué significa todo esto? Lo que nos está revelando el Señor a través de este símbolo es que Él obra en este mundo en respuesta a las oraciones de sus hijos. Truenos, voces, relámpagos, un terremoto. Fijaos que estos elementos son los mismos que veíamos salir del trono en la segunda revelación, esa visión celestial. Hermanos, todo el poder de Dios en acción es desatado sobre el mundo en respuesta a las oraciones de los hijos de Dios. Y de hecho es muy interesante que este cuadro sea el prólogo de esta cuarta revelación,
que nos habla de las 7 trompetas, juicios de advertencia de Dios, juicios que Él viene a traer sobre este mundo, porque en estos últimos tiempos son el resultado también de las oraciones de los hijos de Dios que están clamando por justicia. ¿Vale? Así que vamos a ir al segundo cuadro, vamos ya así que de lleno a entrar en las trompetas y vamos a ver el significado. Y aquí vamos a ir un poquito más rapidito porque creo que se pueden ver de manera conjunta estas 4 primeras trompetas, versículos del 6 al 12. Y fijaos lo que nos dice este segundo cuadro, a partir del versículo 6. Dice, y los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como la gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Hermano, estas 4 primeras trompetas podemos verlo creo que como una unidad, porque a medida que iba leyendo cada una de ellas, ¿a qué os recordaban estas imágenes? ¿Hay algo en el Antiguo Testamento que os recuerden todos estos símbolos que está aquí nombrando Juan? Sí, son elementos usados en estas descripciones simbólicas, pero nos recuerdan a algo que ocurrió en Egipto, ¿verdad? Las plagas que Dios envió a Egipto. ¿Lo recordáis? El Señor sabemos que acabó con Faraón y con todo su ejército en las aguas del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque se negó a arrepentirse, porque endureció su corazón contra el Señor. Y Dios, por medio de Moisés, le había dicho que dejara ir a su pueblo para que le adorase en el desierto. Y el Faraón, con todo su orgullo, quiso echarle impulso a Dios y perdió. El juicio de Dios vino sobre él y sobre su ejército. Ahora, fijaos algo interesante. El juicio de Dios definitivo, cuando el pueblo de Faraón y todos sus carros entraron por el Mar Rojo y allí las aguas volvieron a su sitio y todos murieron, ese juicio final y definitivo de Dios contra Egipto y Faraón fueron precedidos por advertencias. Justamente las 10 plagas que vinieron sobre Egipto. Estas 10 plagas representan señales de advertencia de Dios, juicios parciales, juicios admonitorios que trajeron desgracias severas sobre Egipto, que estaban comunicándole una verdad a los egipcios y a Faraón, advertirles del juicio que vendría si no se arrepentía Faraón y si no se sometía a la voluntad del Señor. Y Dios mostró su gracia y fue muy paciente con Faraón, dando lugar y tiempo para el arrepentimiento. Y fijaos que los elementos son muy parecidos. Tengo ahí una tabla comparativa en pantalla y fijaos cómo Éxodo 9:24, las plagas de Egipto, una de las plagas fue granizo y fuego. Moisés levantó su vara, cayó lluvia de fuego y granizo, y justamente es la misma imagen que nos muestra la primera trompeta. El ángel toca toda la trompeta y aparece de nuevo granizo y fuego. Una segunda plaga, esa plaga de las aguas que había en el río que se convirtieron en sangre, la primera de las plagas en Egipto. Aarón extendió su vara, tocó el agua y esas aguas se convirtieron en sangre, quedando contaminada y muriendo los peces del río y nadie pudo beber de ellas. Y ahora encontramos en Apocalipsis las trompetas una imagen muy similar que se nos muestra en esta segunda y tercera trompeta, donde de nuevo la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y otra más, cuando por ejemplo allí la plaga de las tinieblas, la novena plaga, Moisés extiende sus manos al cielo, vienen tinieblas sobre toda la tierra. Y es una imagen muy similar a lo que encontramos en la cuarta trompeta, donde se nos dice que la tercera parte de la estrella, el sol y la luna, para que se oscureciese la tercera parte de ello y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Así que no sé si veis el paralelismo que encontramos aquí
entre las plagas de Egipto y estos símbolos que Juan nos está presentando con estas trompetas. Y creo que es muy claro, porque lo que Juan nos está queriendo transmitir a través de estas trompetas es la idea de que de la misma manera que el Señor advirtió a Egipto mediante estas 10 plagas, antes de traer su juicio definitivo contra Faraón, de esa misma manera, en estos últimos tiempos, el Señor está advirtiendo al mundo a través de estas trompetas de la venida del juicio. Y fíjate en un detalle, cada una de las trompetas solo afecta a una tercera parte de la Tierra. Seguro que alguien me iba a preguntar sobre esto luego. ¿Por qué afecta solamente a la tercera parte y no a toda la Tierra? Bueno, creo que la idea aquí es de nuevo la misma, ¿no? Árboles, mar, seres vivientes, ríos, sol, luna y estrella. Es simbólico de estos juicios admonitorios, pero son juicios solo de advertencia. No son juicios finales, no son juicios totales que van a destruir completamente la tierra, sino que son simplemente juicios parciales, juicios de advertencias de parte de Dios. Y el propósito de Dios con ellos es que el mundo se arrepienta de sus pecados. Dios no quiere la destrucción total, por eso Él está enviando estas señales de advertencia. Y bueno, alguien me podría decir, bueno, no son exactamente iguales las plagas de Egipto a lo que encontramos aquí en Apocalipsis. ¿Qué pasa con las diferencias? Bueno, sí, es verdad. Es importante que nos demos cuenta que el objetivo de estos símbolos no es darnos un cuadro detallado donde cada detalle tiene un significado exacto. Nos podemos perder en esos detalles, sino lo que aquí Juan simplemente está tomando estas referencias de las plagas, está trayéndolas a estas imágenes donde él añade otros elementos, porque lo que nos quiere presentar es más bien un cuadro general que significa justamente esto, juicio de Dios sobre la tierra. Es una descripción general de estos últimos tiempos. Y Juan está usando un lenguaje altamente simbólico. Creo que sería un error interpretar estas trompetas diciendo, bueno, en el año 1273 cayó un meteorito y ese es el cumplimiento de la cuarta trompeta. Creo que ese no es el propósito de esta visión ni de esta revelación. Ni que a partir de aquí podamos hacer cábalas para tratar de encajar cuándo es el fin del mundo. Creo que no es la manera de interpretar el libro de Apocalipsis. Juan está trayendo estos símbolos, este cuadro, para hablarnos de varias cosas. Nos habla de catástrofes naturales. Esa primera trompeta, árboles que se queman, hierba verde. Creo que está haciendo referencia a la realidad de desastres naturales, terremotos, tsunamis. En un sentido, la creación también está gimiendo con dolores de parto, esperando la redención y la restauración de todas las cosas. Y eso es algo que observamos en estos últimos tiempos. Y en muchas ocasiones Dios envía este tipo de cosas, de hecho en inglés se llama actos de Dios, a los terremotos, a este tipo de eventos, porque está advirtiendo al mundo de que algo anda mal, de que este mundo está esperando una restauración final y definitiva. Las crisis económicas, creo que esto es a lo que hace referencia esa segunda trompeta, porque la tercera parte de las naves fue destruida. Sabéis que las naves era lo que se usaba para el comercio en los tiempos de Juan. Así que muchas veces el Señor trae crisis económicas a este mundo para advertir y que la gente no busque su seguridad en su cuenta bancaria. Las crisis políticas, los accidentes, los conflictos entre naciones, las crisis sanitarias, la pandemia que vivimos hace unos cuantos años, cosas que traen inseguridad, dolor y muerte a este mundo, pero que son advertencias del Señor para que la gente sea movida al arrepentimiento. Yo estoy convencido de que la pandemia que vivimos desde marzo de 2020 fue una advertencia seria de Dios a este mundo. Los terremotos que la Tierra ha experimentado, el que hubo en Haití en el año 2010, donde murieron más de 200.000 personas, o el de Nepal en 2015. Las grandes crisis económicas, el crack del 29, la crisis que sufrimos aquí en España en el 2008. Todas estas cosas creo que son señales de Dios para advertirnos y llamar la atención al mundo. El Señor, con todas estas trompetas, está dando, en un sentido, un zarandeo al mundo. Está dándole con su vara para que el mundo deje de buscar su seguridad y su esperanza en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. No debemos buscar nuestra seguridad de mantener simplemente nuestra salud, ni tampoco podemos confiar en que la ciencia tiene la última respuesta a todos nuestros problemas, ni podemos confiar en nuestra cuenta del banco. Hermano, el Señor nos recuerda con todas estas trompetas que el mundo tiene fecha de caducidad y el juicio que se avecina será terrible. Es tiempo hoy de arrepentirse y de buscar al Señor. Y hermanos, tenemos un mensaje que dar al mundo.
Hay una frase de C.S. Lewis que me gustó mucho cuando la leí, que dice: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Hermanos, a veces el Señor habla de manera ordinaria, pero cuando el mundo hace oídos sordos a su voz, entonces Dios a veces toma el altavoz y grita a los hombres: volveos de vuestra locura. Y a veces Dios toma su vara y toca la trompeta para advertir a los pecadores. Observa los detalles. Dice: hubo fuego y granizo mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra como una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. Cayó del cielo una gran estrella. Fue herida la tercera parte del sol. La pregunta es: ¿quién está lanzando este granizo y este fuego? ¿Quién es el que lanza, el que precipita, el que hace caer, el que hiere a la tercera parte del sol? Es la mano de Dios. Hermanos, no son las casualidades, no son simplemente fenómenos atmosféricos, no son eventos fortuitos, no es el fruto del destino. Es Dios con su mano el que ejecuta y ordena el sonar de cada una de estas trompetas. Ahora, en cuanto al significado detallado de cada una de las trompetas, creo que cometeríamos el error de tratar de encontrar un significado a cada símbolo en específico. Yo no he encontrado. Si alguien quiere buscar referencia en el Antiguo Testamento y tratar de encontrarlo, pues yo encantado de escuchar. Yo quizás no tengo la explicación a cada uno de los detalles, ¿no? Pero creo que la imagen global de este cuadro sí que es muy clara. Si lo miramos de una manera global y observamos estos cuadros, hermanos, no hay lugar donde escapar de estas advertencias. Aunque son juicios parciales, pero se observa que afectan a la tierra, al mar, a los ríos, a las montañas, al sol, a la luna, a las estrellas, sea cual sea la condición del ser humano, no hay lugar del que puedas escapar de este zarandeo del Señor. Estas cuatro trompetas, estas cuatro primeras trompetas, creo que representan estos actos de Dios sobre el mundo impío, para que no encuentren seguridad aquí, para advertirles del juicio que se acerca, y para llamarlos al arrepentimiento. Cuatro trompetas, cuatro advertencias serias del Señor a este mundo. Pero hermanos, lo peor está por llegar, porque mirad cómo termina el capítulo. Antes de que suene la quinta trompeta, dice, versículo 13: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Hermanos, si hasta aquí las advertencias del Señor están relacionadas con eventos del mundo físico, las siguientes trompetas que nos quedan, la quinta y la sexta, son trompetas mucho peores, porque son juicios parciales, pero que afectan ahora al ámbito espiritual. Por eso el ángel dice tres veces: ay, ay, ay. Es cuidadito con lo que viene, ¿no? O sea que las siguientes trompetas van a ser terribles, ¿no? Pero antes de que pasemos, pues vamos entonces a continuar. Estamos en el capítulo 9, versículo 1, y vamos ahora a ver la quinta trompeta, ¿vale? Nos dice el versículo 1 y continúa Juan con esta visión diciendo: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta es la quinta trompeta con la que Juan comienza la descripción y se inicia con una estrella que cae del cielo. ¿Qué simboliza esta estrella? Bueno, en este cuadro la estrella parece que hace uso de una llave para abrir un pozo del abismo. Así que este símbolo de la estrella no creo que tenga tanto que ver con una cosa, sino que parece que tiene que ver con un personaje, alguien que actúa, alguien que tiene voluntad propia. Se le da una llave mediante la cual puede hacer uso para abrir el pozo del abismo. Ahora, ¿qué significa esta estrella? Pues para eso, de nuevo, tenemos que ir, sorpresa, al Antiguo Testamento, donde vamos a encontrar algunas referencias muy interesantes que nos ayudarán a interpretar este símbolo. Isaías 14. En Isaías 14, el profeta allí está hablando acerca del rey de Babilonia y está profetizando acerca de este rey, y el Señor afirma que su pueblo, el pueblo de este rey, será testigo de esta caída y del lamentable estado en el que quedará este rey. El rey de Babilonia, sabéis que se gloriaba en su fuerza, ¿no? Se gloriaba en su riqueza, se gloriaba en lo que él podía conseguir por la fuerza de su poder, pero el Señor aquí en Isaías 14 está profetizando de que esa soberbia se va a volver en contra de él y este rey de Babilonia va a ser comida para los gusanos. Será humillado hasta el extremo. Y aunque en primera instancia este pasaje hace referencia al rey de Babilonia, de los tiempos de Isaías,
Son muchos los que piensan que este pasaje también de manera profética está haciendo referencia a la caída de Satanás. Porque fijaos, este versículo 12 del capítulo 14 de Isaías dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fijaos, Isaías está profetizando acerca de la caída del rey de Babilonia, pero creo que a la vez también está profetizando de manera retrospectiva acerca de la caída de Satanás y su derrota final futura. Y ahora lo interesante es que Isaías identifica aquí a Satanás con una estrella, con ese lucero de la mañana que cae del cielo y que es derribado en el abismo. Por otro lado, el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, se identifica también a Satanás como alguien que es arrojado a la tierra. Dice el versículo 9 del capítulo 12: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Esta imagen que encontramos en el capítulo 12 claramente es identificado con Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 12 sigue diciendo: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. No podemos entrar ahora en los detalles del capítulo 12, lo veremos en las próximas sesiones, pero fijaos, quedaos con esta idea. Satanás es arrojado a la tierra y se lanza un ay contra los moradores de la tierra. Parece que Satanás está preparado para herir, para destruir a los hombres, y cuanto más daño haga, mejor. Satanás está muy interesado en dañar a las personas. Y esto encaja perfectamente con ese cuadro que observamos en la quinta trompeta. Satanás, una estrella, es arrojado a la tierra con el propósito de dañar a los hombres. Y finalmente, mirad la explicación que nos da Juan en el versículo 11 acerca de quién lidera y dirige estas langostas. Dice en el versículo 11: esta estrella que ha caído, que le ha sido dada la llave del abismo, dice: y estas langostas que salen del abismo tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿A quién se le da la llave del abismo? A la estrella que cae del cielo. ¿A quién obedecen las langostas que salen del abismo? A su rey, el ángel del abismo, que es identificado con este nombre de Abadón y Apolión, que significa, el significado de esta palabra es destructor. Y hermano, no puedo ser dogmático, sé que hay muchas interpretaciones sobre este ángel destructor que vemos en la quinta trompeta, pero yo personalmente, por todos los textos que he visto, me inclino a pensar que es Satanás mismo. Fijaos en un detalle muy interesante. Dice: se le dio la llave del pozo del abismo. Y esto puede parecer contradictorio, ¿no? Y te puede dar cierta perplejidad. ¿Quién le da esta llave a esta estrella? ¿Quién le da esta llave a Satanás? Porque la llave no la tiene Satanás. Él no la toma por sí mismo. No vence a nadie para conseguirla, sino que le es dada. Y por el contexto de estas 7 trompetas sabemos que es Dios mismo el que le da esta llave. Dios es el que tiene la autoridad final sobre todas las cosas, incluyendo a Satanás mismo. Satanás no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. ¿Recordáis el libro de Job? ¿Qué pasó con Job? Satanás no hubiera podido tocar ni un pelo de la cabeza de Job si Dios no le hubiera autorizado. Así que recordad, todo lo que acontece en esta quinta trompeta está también bajo el control de Dios. Ahora, ¿qué ocurre cuando esta llave le es dada a Satanás? Dice que se abre el pozo del abismo y que sube humo como un pozo de humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Hermanos, ¿qué simboliza el abismo? Fijaos, el Salmo 71:20
nos dice algo muy interesante. Dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. El salmista está hablando al Señor, está orando, ¿no? Y está reconociendo toda la angustia que él ha pasado, los males que han venido a él, y está reconociendo que es el Señor el que le va a dar vida, ¿no? Pero fijaos, él dice que esos momentos de angustias y males los compara a haber estado en el abismo de la tierra. El abismo están relacionados con el lugar de la angustia, el lugar del mal, un lugar de oscuridad, un lugar de terror, de dolor, donde el mal reside de manera permanente. De hecho, mirad que el cuadro que Juan nos presenta nos muestra que lo que sale del abismo cuando la estrella toma esa llave y lo abre es suciedad, es humo, es un ambiente asfixiante, el aire se oscurece, no se puede respirar, es un ambiente en el que apenas podemos tomar oxígeno. El ambiente incluso se torna en esta imagen, en este símbolo, oscuro, tenebroso, el sol se oscurece y del abismo salen langostas. Y de nuevo recuerdo, Juan está usando un lenguaje simbólico. No podemos interpretar todo esto de manera literal. Y en un rato veremos la descripción de esas langostas, que si se tratase de algo interpretado literalmente, difícilmente podríamos ni siquiera pintarlas en papel, porque es muy difícil, no se puede asemejar a algo real, no encaja, es extraño, son símbolos. Juan nos está hablando a través de símbolos. ¿Por qué Juan muestra estas langostas que salen del abismo? Pues de nuevo, tenemos que ir de nuevo al Antiguo Testamento, libro de Joel. No tenemos tiempo de ver todos los primeros capítulos, pero hago un resumen muy breve. El libro de Joel, sabéis que es una colección corta de poemas proféticos. Y en los capítulos 1 y 2, el profeta Joel trata el tema principal acerca del día del Señor. Nos habla acerca, cuando en el Antiguo Testamento se habla del día del Señor, está haciendo referencia a ese día en el que el Señor viene a traer juicio. El día del Señor siempre es asociado a la idea de ese día en el que el Señor va a traer juicio. Y ahí está hablando Joel acerca de ese día del Señor, de ese juicio sobre Israel, que no se arrepiente de su pecado. El pueblo de Israel, como siempre, anda en idolatría, han abandonado al Señor, se han ido tras los ídolos y está llevando un estilo de vida como las naciones impías que tiene alrededor. Y Joel comienza relacionando una plaga de langostas que está sufriendo el pueblo de Israel en ese tiempo y que ha asolado completamente los campos. Y él les lleva a recordar que esa misma plaga de langosta ya fue traída por Dios sobre Egipto. Les lleva a recordar lo que pasó en Éxodo 10, la octava plaga. Eso debería haberle recordado al pueblo que Dios está al control de todo lo que está pasando y que esa plaga de langosta que están sufriendo no deja de ser una advertencia al pueblo acerca del juicio de Dios por causa de su pecado. Y Dios está usando esa plaga de langosta para hacer reflexionar al pueblo de Israel, para llamarlos al arrepentimiento de sus pecados. Y el profeta continúa en el capítulo 2 y ahora las langostas parecen transformarse en un ejército que viene contra Israel, de manera simbólica. Dios está profetizando que Israel va a ser conquistado y arrasado por un ejército enemigo. Es un juicio de parte de Dios para advertir a Israel de las consecuencias de su pecado, para que se aparten de la idolatría y vuelvan a él. Ahora me diréis, ¿qué tiene que ver todo esto con Apocalipsis 9? Creo que Juan está usando exactamente la misma simbología de Éxodo 10, la misma simbología de Joel 1 y 2, para describirnos un cuadro donde la maldad es desatada sobre la tierra. Una trompeta que representa de nuevo un juicio parcial de Dios sobre los hombres para llamarlo a arrepentimiento. Lo particular de estas langostas de Apocalipsis 9 es que no hacen daño a la tierra, no es un cataclismo, no es un terremoto, no hacen daño a los árboles. Fijaos lo que nos dice en el versículo 4. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Hermano, Dios en ocasiones envía su juicio contra los hombres impíos, contra aquellos que no han sido sellados. Los creyentes no vamos a sufrir este juicio de parte de Dios. Recordad, los 144.000, los creyentes de todas las épocas, han sido librados de estos sufrimientos. El juicio que vemos en este cuadro es un juicio parcial de Dios, pero es un juicio de advertencia. No es un juicio final sobre los impíos. Por eso dice que no les es dada la potestad de matarlos, sino solamente de atormentarlos, y además por un periodo muy limitado de tiempo, 5 meses. De nuevo, no creo que sean 5 meses literales, creo que también es un número simbólico. ¿Por qué 5 meses? Bueno, porque hubo
un evento también en el Antiguo Testamento donde Dios envió un juicio severísimo sobre la tierra. ¿No fue un juicio definitivo que mató a toda la humanidad al completo? Casi, pero no. Fue un juicio parcial donde fueron salvos algunos, Noé y su familia, y los animales que iban dentro del arca. ¿Sabéis cuánto tiempo pasó hasta que las aguas volvieron a su lugar y se reinició la vida en la tierra? Según nos dice Génesis 8.3, 150 días, 5 meses. ¿Casualidad? No lo creo. Este cuadro, de nuevo, hace referencia a un juicio enviado por Dios en los tiempos de Noé para indicarnos de que se trata de un juicio limitado, severísimo, ciertamente, pero es un juicio de advertencia y recordar solamente sobre el mundo impío. Este juicio que Dios trae sobre el mundo, esta quinta trompeta, es muy severo y es sobre los incrédulos. ¿Y en qué consiste este juicio de parte de Dios? Pues fijaos, no se trata de un juicio ahora sobre el mundo físico, ni siquiera sobre los cuerpos. La descripción que nos da Juan parece indicarnos que se trata de un tormento espiritual. Es comparado a la picadura de un escorpión. ¿Sabéis por qué? Porque la picadura del escorpión es muy dolorosa y produce efectos incluso patológicos, pero no es mortal. El tormento del que nos habla este cuadro es un tormento que te lleva a la desesperación, un tormento del que querrías librarte a toda costa, que incluso te puede llevar a desear hasta la misma muerte por no seguir sufriendo, pero nos dice el Señor que no va a encontrar la muerte. Ahora, ¿qué significa toda esta imagen, esta quita trompeta? ¿Qué nos está describiendo? ¿Qué nos quiere decir Juan? Hermanos, en estos últimos tiempos, y es muy fuerte la imagen, ¿no? Pero en estos últimos tiempos el Señor también envía advertencia, una advertencia muy severa contra el mundo impío. En estos últimos tiempos, en medio de un mundo impío y que no se arrepiente, Dios está desatando sus juicios de advertencia. Y hay momentos donde Dios da libertad a Satanás, le da permiso para que Satanás mismo y sus huestes de maldad desaten casi el infierno. Satanás y sus huestes de maldad atacando la vida de los hombres, aquellos que no se arrepienten, para que pueden experimentar de primera mano las profundidades del pecado, la amargura, el dolor y el tormento que produce una vida alejada de Dios. Y con ello el Señor quiere llamar la atención del mundo impío diciendo, ¿de verdad queréis vivir de esta manera? ¿De verdad queréis seguir en el pecado? Y en muchas ocasiones Dios envía su juicio de esta manera. Creo que esta trompeta es muy parecido a lo que el apóstol Pablo nos explica en la primera carta a los Romanos, capítulo 1. ¿Recordáis? Allí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de la realidad de que Dios envía su juicio a este mundo, ¿no? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y fijaos en esa descripción lo que nos dice al final, versículos 23 y 24. Dice que los hombres, en lugar de arrepentirse, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Y fijaos, y entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí, y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Hermanos, el hombre no es consciente de que cada día disfruta de muchas cosas buenas que le son dadas por gracia de parte de Dios. Dios hace salir su sol, da la capacidad de respirar, de disfrutar de un paisaje. Son cosas que son bendiciones que vienen de parte de Dios. La tierra no es un infierno hoy en día porque Dios derrama de su gracia y en muchas ocasiones Él limita el pecado. Pero hermanos, cuando el hombre no se arrepiente, hay ocasiones en las que Dios le da a probar el propio deseo de su corazón para que pueda experimentar la amargura del pecado, los sinsabores que trae la vida, el dolor y lo terrible que es el pecado. Y hay momentos donde incluso Dios da permiso a una Satanás y a todas sus huestes de maldad para que despliegue todo su terror, para que dé a probar a los hombres el deseo de su corazón desviado y perverso. Aunque es un juicio severo, pero recordad, en un sentido es una medida de gracia. Dios está mostrando su gracia a través de este juicio parcial para que el hombre pueda comprobar lo terrible que es el pecado y lo horrible que será el día en el que el Señor traiga su juicio definitivo y ya no haya vuelta atrás. Porque, hermanos, vivir una eternidad fuera de la presencia de Dios, lejos del dador de la vida, ese es el más terrible de los destinos posibles para ningún ser humano. Y si no, mirad cómo son descritas estas langostas. Son los poderes demoníacos sobre los incrédulos para robarles toda luz, todo gozo y toda paz.
Se nos habla de caballos preparados para la guerra. Son una legión y vienen para dar guerra. Coronas de oro, les he dado el vencer sobre los incrédulos y dominarlos. Caras humanas, son poderes demoníacos inteligentes que tienen discernimientos. Cabellos como mujer, nos hablan del poder seductor para atraer al pecado y para engañar. Dientes como león, prestos a devorar todo lo que se les ponga por delante. Corazas de hierro, hermanos, no son débiles ni fáciles de vencer, son implacables. Alas, tienen habilidad y dominio. Colas de escorpión, tienen la capacidad de infligir dolor y sufrimiento en los hombres. Y hermanos, tenemos que dar gracias a Dios de que nosotros hemos sido librados de caer en manos de Satanás y sus huestes de maldad. Recordad, Dios solamente le permite tocar a los que no están sellados. Menos mal, ¿verdad? Así que hermanos, si estás en Cristo, si tú has sido sellado, si tú formas parte de esos 144.000, entonces no tienes que temer nada de esta trompeta, porque no viene sobre ti, solamente es para un mundo incrédulo. Y el versículo 12 dice, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Esta es la quinta trompeta, la quinta advertencia del Señor a este mundo que le ha dado la espalda. Y vamos a terminar en esta noche con el último cuadro, que es la sexta trompeta, versículos 13 al 21. Y fijaos, dice aquí el versículo 13, ya nos queda poquito. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Fijaos en el detalle, la voz sale del altar, está ante el trono de Dios. No hay duda de que las trompetas son enviadas y ordenadas por Dios mismo, ¿verdad? En esta escena, ahora estos ángeles están junto al gran río Éufrates, y si observáis la ubicación del río Éufrates, este es el río principal que atravesaba toda la región de Asiria, donde también estaba ubicada Babilonia y Asiria, que representan en el Antiguo Testamento el mundo impío, los enemigos del pueblo de Dios. Esta escena que describe la sexta trompeta está a punto de desatar algo terrible. Y la imagen que describe aquí es de un ejército numerosísimo. Habla de 200 millones de jinetes con sus caballos, ¿no? De nuevo, no lo interpreto de manera literal, un ejército de este tamaño es una imagen simbólica, un número simbólico que nos habla de un ejército muy numeroso, que nos está hablando de un conflicto militar de grandes dimensiones. Corazas de fuego, zafiro, azufre, que están en armonía con los caballos, que de su boca salen fuego, humo y azufre. De nuevo, Juan usa un lenguaje simbólico que nos recuerda a máquinas de guerra perfectamente diseñadas y orquestadas para provocar destrucción entre los hombres. Caballos con boca de león y colas de serpiente simbolizan el poder destructor que entra en acción en este conflicto de grandes dimensiones, que tiene como resultado la muerte de nuevo de la tercera parte de los hombres. De nuevo recuerdo, creo que no es un número literal, está hablando de la realidad de que esa muerte afecta parcialmente al mundo. El mundo no se va a acabar mediante esta sexta trompeta y ese conflicto mundial que va a acabar con gran parte de la vida. El fin del mundo no va a ocurrir así. ¿Qué simboliza por tanto esta sexta trompeta? Para mí, lo que simboliza es que como consecuencia de la impiedad y de la falta de arrepentimiento del mundo que es hostil a Dios, en estos últimos tiempos el Señor puede permitir grandes conflictos, guerras, como una manera también de traer un juicio parcial sobre el mundo, una manera de mostrar la miseria humana y llamar al arrepentimiento a los hombres. Si bien el segundo sello nos habla de que una de las características de estos últimos tiempos es la presencia de conflictos y de guerras, ahora con la sexta trompeta se nos revela que esas mismas guerras son permitidas por Dios y tienen como propósito advertir al mundo, mostrar las consecuencias de la miseria humana y del pecado. Creo que esta sexta trompeta no hace referencia a una guerra particular en el futuro, sino que simboliza de manera global a todos los grandes conflictos bélicos a lo largo de estos posteriores tiempos, los que ha habido, los que hay y los que habrá en el futuro hasta el que el Señor venga a poner fin a todo esto. Estos 4 ángeles creo que son muy significativos y creo que simbolizan de nuevo este número 4 la extensión a lo largo y a lo ancho del mundo, conflictos globales en el mundo. Y con esta trompeta, el Señor está advirtiendo a este mundo impío de las consecuencias devastadoras de permanecer endurecidos, sin arrepentirnos, sin volverse al único que puede traer perdón y sanidad a la vida de las personas.
Hermano, los movimientos pacifistas humanistas persiguen una utopía que nunca va a llegar, porque lo que el mundo necesita son corazones regenerados. Lo que el mundo necesita es escuchar el Evangelio y volverse a Dios, el único que tiene poder para producir vida nueva, para producir el nuevo nacimiento en las personas. Y mientras tanto, estas guerras son una llamada de atención, una advertencia de Dios a este mundo para que observen de manera real y palpable las consecuencias del pecado. Hermanos, ¿quién no se ha horrorizado al contemplar el resultado de las guerras que han acontecido a lo largo del siglo XX? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, conflictos que murieron muchísimas personas, cientos de guerras que han dejado a millones de muertos por el camino y que han dejado en evidencia la depravación del ser humano, por la codicia de algunos a veces, por el odio entre pueblos, por tener más, por conquistar territorios. Hermanos, Dios nos está hablando y está hablando de este mundo, advirtiéndoles con esta sexta trompeta. Dios lo que está diciendo es, observa lo que ocurre cuando retiro las restricciones del pecado y doy rienda suelta a la voluntad del ser humano. El ser humano tiene la ilusión de querer dirigir su destino, quiere ser dueño de su vida. Y Dios con esta trompeta lo que hace es traer un juicio parcial, severo, pero parcial sobre el mundo para decirle, ¿te das cuenta que no puedes resolver tu problema con el pecado si no vienes a mí? Mira las consecuencias de vivir sin mí. Hermanos, ¿qué respuesta cabría esperar ante un panorama tan desolador para nosotros como creyentes, para nosotros como la iglesia del Señor en estos últimos tiempos? Hemos visto a través de estas 6 trompetas la cruda realidad del mundo, la depravación, el dolor, la muerte. Es evidente que el mundo no es lo que debería ser, algo no funciona bien. Las 4 primeras trompetas nos están advirtiendo de que este mundo necesita urgentemente una redención. Algo no está funcionando bien. Vemos desastres naturales, crisis políticas, crisis económicas que traen muerte y dolor. Y hermanos, son llamadas de atención de Dios para que este mundo despierte, para que no busque su realización y su descanso en este mundo. Este mundo en el que vivimos tiene sus días contados, necesita una restauración y para ello será necesario un juicio contra todo el mal y contra todo pecado. Y nuestro mensaje para los incrédulos a la luz de todo esto debería ser, ¿estás preparado para este juicio? Cuando Dios venga a restaurar todas las cosas y a traer justicia, ¿qué pasará contigo y con tu pecado? ¿Te has refugiado ya en el único que puede salvarte en ese día? ¿En el único que te puede proporcionar la justicia que te permite salir airoso de ese juicio? ¿Has venido a Cristo? Observa el pecado y las consecuencias devastadoras de persistir en él, de no arrepentirte, de endurecer tu corazón para seguir amando tu pecado. Dios a veces permite que el mismo infierno sea desatado para que el impío se dé cuenta de lo terrible que es el pecado. Tormentos espirituales que traen desesperación, que traen angustia, dolor, un dolor que a veces es casi insoportable. Guerras, grandes conflictos bélicos que ponen de manifiesto la depravación del ser humano. Guerra donde lo que se manifiesta es lo peor del ser humano, la profundidad y la fealdad del pecado. Y hermanos, sí, es terrible. Dios sin ser el autor del mal, pero Él da permiso para que ocurran estas cosas, porque Él tiene un propósito con todo ello. Mostrar su gracia, avisar al mundo de las consecuencias de persistir en su pecado. Y Él está gobernando en medio de tanto mal. Es un juicio de su parte sobre el impío, pero es también una medida de gracia para advertir, para llamar al mundo al arrepentimiento, para que el mundo se vuelva al único que puede dar vida, paz y gozo, el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Y hermano, ante este panorama, ¿quién no se postraría ante Dios de rodillas para pedir perdón? Ante esta oferta de Dios, ¿quién no la recibiría con los brazos abiertos? ¿Quién no estaría dispuesto a hacer lo que sea para que el pecado y el mal acabe ya y que podamos dar la bienvenida a un nuevo mundo de luz, de gozo y de paz? Pues fijaos, y esto es quizá una nota triste con la que termina el capítulo, observa la respuesta del mundo a Dios. Y esto es lo más escalofriante. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hermano, es terrible la ceguera a la que puede llevar el pecado. El pecado es como esa droga que te está matando, pero que no puedes dejarla. Es adictiva, te esclaviza y finalmente te mata. Así que podemos dar gracias a Dios de que Él nos ha librado y nos sigue librando cada día de esto. Y pidámosle misericordia por este mundo.
Hermano, el panorama en estos últimos tiempos parece desolador, según estas 7 trompetas que hemos visto en esta noche. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es nuestro llamado como iglesia? ¿Qué espera el Señor de nosotros en estos últimos tiempos en los que estamos viviendo en medio de esos juicios parciales al mundo? Pues justamente creo que la respuesta a esta pregunta la tenemos justamente en el interludio que encontramos en los capítulos 10 y 11. Y os dejo esta semana para que penséis en ello y lo releáis. Estos 2 cuadros siguientes que nos va a presentar Juan, el ángel con el librito y los 2 testigos, nos van a dar respuesta justamente a esta pregunta. ¿Cuál es nuestro llamado como iglesia en estos últimos tiempos?